Gloria al Señor. Bueno, tenemos 2 Corintios capítulo 5. Ya lo leyeron. Nosotros todos los domingos y todo el tiempo que estamos siempre escuchando la palabra, el objetivo de enseñar la palabra y traer la palabra siempre es el conocimiento, ¿correcto? Porque a través de el estudiar la palabra viene el conocimiento. Pero el fin del conocimiento es la conversión del alma. Es decir, cuando yo no sé nada, empiezo a conocer, pero dejo de conocer cuando ya me convierto en lo que soy. Así que el fin del conocimiento es la conversión. Ese es el objetivo, el propósito del conocimiento, es la conversión. No es una acumulación de conocimientos, sino es una conversión. Por eso la repetición es algo que siempre debe de estar presente. El mismo Pedro decía, a mí no me es problema repetirle las mismas cosas. Es decir, que continuamente se estén machacando, porque mientras no haya conversión del alma o formación de lo que estamos recibiendo, no hay nada. O sea, solo llegó a un conocimiento. Es decir, que lo pudiéramos poner como los niños cuando se les va repitiendo las cosas para que llegue un punto en el que lo agarran como una conducta. Es decir, tú le dices que tiene que lavarse los dientes todos los días y cada vez que tiene que hacerlo hasta que lo toman como costumbre. Ya él no tiene que conocer el conocimiento que llegó a él de tener que hacerlo para limpiarse la boca y tener higiene, ya es algo que el alma lo tiene como una conducta en su vida. Y ese es el propósito de toda palabra, que todo llegue a ser una conducta en nuestra vida conforme, por lo tanto ya no es un conocimiento, ya soy parte de eso. Se convierte en parte de nuestras vidas lo que estamos buscando. Y así son las cosas de Dios. Las repetimos y las repetimos y las repetimos para que se vuelvan una conducta. Y ya no es yo conozco a Dios, es Dios obrando, o sea, es la misma manifestación de Dios dándose a conocer. Así es como somos formados. Por lo tanto, vamos siempre compartiendo la palabra y nunca se nos es molesto el poder oír las mismas cosas, porque en esas cosas viene la formación. Pero cuando a veces estamos oyendo lo mismo, a veces decimos, bueno, eso ya lo oí, pero ¿lo estamos haciendo? Ese es el proyecto, o sea, formarnos en lo que oímos. Así que el fin del conocimiento es como dije, la conversión del alma. Ya cuando el alma se convierte en eso, ya no es un conocimiento, es ya una naturaleza en nosotros. Así que la palabra se vuelve naturaleza. Así que vamos a leer esto que está aquí en 2 Corintios capítulo 5 y lo vamos a comenzar leyendo en el 13. Dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos confronta, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Interesante todo esto, la que Pablo siempre nos lleva a un punto donde podamos entrar en esa reflexión, ¿no? Y el propósito de toda la obra de Dios. Él dice, el amor de Dios nos lleva a un punto de contristamiento, de decir, wow, uno murió por todos para que todos murieran. Es como decir, wow, la sabiduría de Dios es impresionante. Cómo él llevó al punto de uno podía morir por todos, para que todos murieran, para que todos aquellos que murieran vivieran ya no por sí, sino para aquel que murió por ellos. Esa es la impresión. O sea, cuando él dice nos constriñe, es como nos lleva a un impacto de entendimiento, de decir, uno murió por todos, luego todos murieron para que los que mueran ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. O sea, es un círculo de donde hoy nosotros podemos decir, morimos para vivir en aquel que murió por nosotros. Qué tremendo. Pero dice luego entonces, lo que nos lleva hoy a ver es que hemos venido a ser una nueva creación. La creación antigua, que es la primera que se hizo, que es donde Dios creó al hombre, lo hizo del lodo de la tierra. Ahí quizás no voy a ir hasta allá, pero hay dos formas, dos creaciones en el mismo Génesis, en donde Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el punto es, aquí vemos que él, en las palabras de Pablo, dice, hay una nueva creación. Esta nueva creación da a entender aquí, cuando dice nuevo, no es una restauración de la vieja, sino es una nueva, completamente diferente. Porque está hablando de la creación del nuevo hombre que es espíritu. Y eso es lo que lleva a, dice, no conocemos a nadie. Es decir, que cuando nosotros venimos a Cristo a nacer de nuevo, a nacer en el Espíritu, venimos a adquirir la forma de aquel que murió por nosotros, pero ya no somos juzgados por nuestras conductas pasadas. Ya no conocemos al delincuente por lo que era delincuente, sino que ahora es el que nació en Cristo una nueva criatura. De tal manera que de ahí en adelante nadie conoce ni juzga a la persona como lo que era, sino lo que viene a ser ahora en Cristo, pero tampoco nosotros, como decía Pablo, ni yo me juzgo a mí mismo, porque mi juicio tampoco es útil en la manera de que puedo juzgar mis conductas, pero Dios sí me juzga. Es decir, muchas veces llevamos nuestra vida a ponerla en un punto donde caemos en el juicio interno de nosotros mismos por las cosas que hemos hecho o por las cosas que hemos sido parte. Hay veces que muchas personas son demasiado malas, vamos a decirlo de esa manera. O no, yo no voy a decir malo. La conducta del ser humano es mala, ¿ok? Por sí mismo y por su misma naturaleza. Pero esas conductas son las que el enemigo aprovecha para destruir. Y somos vasos, cuando estamos fuera de Cristo, somos vasos útiles en las manos del enemigo. Y por lo tanto, lleva al ser humano a hundirlo en muchas cosas de males, porque aprovecha la oportunidad que en cada persona se da y a veces en las mismas maneras de formarse, nosotros nos formamos a veces en ambientes diferentes. Y en esos ambientes y culturas son como semilleros para que el enemigo forme y levante todo tipo de males. Pero la gracia que Dios nos da es decir, cuando Él murió es para que nosotros también muramos. En la muerte está
la bendición. Es decir, nosotros ahora morimos para vivir. Y Él murió para que todos aquellos que pudieran morir ya no vivieran en la misma naturaleza, sino que cambiaran la naturaleza de manera que ahora comenzáramos a vivir bajo una nueva naturaleza que tiene una nueva forma de vida. Y eso para mí es como el secreto de una vida fructífera en Cristo. Cuando no nos vemos a nosotros mismos como lo que somos o como lo que hemos sido, sino empezamos a cambiar la mirada a lo que Dios ha puesto en nosotros. Cuando empezamos a ver la capacidad del nuevo ser puesto en nuestras vidas y la gracia que Él lleva para tener la capacidad de llevarnos, empezamos a orientarnos para depender de Él. Pero si siempre nos vemos en nuestras mismas capacidades y en nuestras mismas debilidades, entonces siempre seremos parte de ellas. Por eso es importante que conozcamos esto, pero no solamente el conocerlo, sino que llevarlo a donde nos acostumbremos a comprender que ya no somos lo que antes éramos. Que ya no nos veamos en la misma debilidad de siempre. Que ya no es, yo no creo que pueda. Yo siempre, tú sabes que siempre fracaso en esto. Tú sabes que siempre me pasa lo mismo. Tú sabes que las cosas siempre me salen mal. O sea, esa mentalidad no es ser positivo. Lo que es bueno es tener la mente del que todo lo puede. La positividad no te lleva a nada, porque puede ser que te mejore, pero nosotros no encontramos la positividad, el positivismo como un medio. Nosotros encontramos el poseedor de la vida y la misma naturaleza de la vida, la cual tiene poder, porque muchas cosas pueden suceder en nosotros que aún para el mundo pueden ser mal y para nosotros bien. Hay ocasiones que las cosas que pasan en nuestra vida son para dejarnos saber realmente cuán vulnerables somos o quitarnos la dependencia de lo que consideramos que es importante. Porque cuando Dios tiene misericordia por la intercesión de personas sobre alguien que está en su camino de vida y está creyendo en Dios, pero tiene su frente puesta en las posesiones, puede ser que en un momento u otro las pierda. Y dice, eso es malo. Pero, ¿y si Dios es el que le está enseñando a esa persona, lo terrenal se puede ir de un momento a otro? Por lo tanto, dijo el Señor, trabaja en lo que permanece para vida eterna. Entonces quiere decir que lo que para el mundo puede verlo como malo, para el que está en Cristo, se da cuenta que todo aquello que venga para restaurar la buena conducta de nuestra vida o cambiar nuestra perspectiva en las cosas, son buenas. ¿Por qué? Porque está restaurando, está cambiando. Es decir, que el que piensa como Cristo piensa, que es lo que Dios nos ha llamado a hacer, empieza a ver las cosas de diferente manera. Por lo tanto, ya no se ve a sí mismo como la persona débil e inútil o incapaz, sino empieza a comprender la capacidad que vino de haber recibido a Cristo. Por lo tanto, esa capacidad le da la habilidad de poder ir hacia adelante, llenándose de algo que consiste en la fe para verse en otra posición. Por eso dice, por fe andamos y no por vista. Y al principio dice, aunque este hombre nuevo, se vaya desgastando, no obstante el nuevo va levantándose. Entonces, en la medida que nuestra naturaleza humana merma, es en la medida que la naturaleza de Cristo se levanta. Es decir,
siempre tiene que haber esto para ir, decir, en lo que baja es que sube. Por eso es que nosotros no podemos compartir una mentalidad terrenal con la espiritual, porque no son compatibles. Hay que morir a uno y vivir a otro. Y eso es lo que lo digo hoy porque también es lo que representa el bautismo, ¿no? Nosotros morimos a Cristo para levantarnos a una nueva vida. Darnos el privilegio de decir, hoy estamos enterrando aquello que era antes una molestia de todas las debilidades que llegan a nuestra vida para levantarnos a la posibilidad de vivir una novedad de vida, algo nuevo. Por lo tanto, cuando empezamos a vernos en las nuevas capacidades de Dios, empezamos a levantarnos y por lo tanto venimos al conocimiento hasta que seamos formados en ese conocimiento. Por eso decía Pablo, vuelvo a tener dolores de parto en ustedes hasta que sean formados. La formación es el centro de la forma que Dios nos da a nosotros y decir, la transformación del alma es la formación que Dios busca en nosotros, donde ya somos lo que Él dice que somos. Y no porque ya hemos sido transformados, sino porque ya funcionamos bajo la naturaleza de Dios. Interesante. Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento tantas cosas que nos pueden dar la forma de la forma, vamos a decir, la manera que Dios habla. Hay una porción en Reyes que es cuando Elías llega a la viuda de Sarepta, de Sidón, en donde esta mujer estaba básicamente haciendo su última comida para dejarse morir, ¿no? Como la última porción, es decir, no se lo vamos a dejar a otro, vamos a comerlo de una vez para de ahí mismo morirnos. Y este hombre llega, el profeta llega y le pregunta a ella si tiene de comer. Le dice, mira, estamos en esta situación. La comida que tenemos es nada más para mi hijo y yo, que como quien dice, es la última y voy a buscar leña para cocinarla. ¿Ya Mausi la tiene ahí? Sí. Ah, bueno, léela, Mausi. ¿Leo desde qué porción? No, de ahí donde él llega y le dice que vaya a hacerle la comida, o sea, que le... Dice, y yendo ella para, más adelantito dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Ahí podemos tomar muchísimas cosas, ¿no? La representación de lo que, de la harina y el vino, que es del aceite, que sabemos que es el pan y el espíritu. Pero el punto que yo quiero tocar es algo. Dice, así dice el Señor. Cuando nosotros decimos y oímos, así dice el Señor, es que tenemos que comprender que ese es el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje del creyente. Así como eso, hay muchísimas porciones que nos enseñan
cómo realmente habla Dios. Ese es lo que Dios dice. Entonces, ¿qué nosotros hablamos? Lo que una viuda necesitada puede comprender que no tiene nada más que su último almuerzo o comida, o aquel que dice, la harina sigue comiendo porque la harina no va a escasear ni el aceite va a menguar. Es decir, eso no es un positivismo, porque en esa palabra está la autoridad de lo que tú tienes en tu corazón, o sea, tu espíritu, es la autoridad con la que tú estás hablando, porque esa autoridad viene de aquel que tiene la capacidad de no permitir que eso mengüe. Y eso es lo que nosotros podemos llegar a ser capaces de vivir. Es decir, tengo el conocimiento de que Dios es mi proveedor. Pero eso es un conocimiento. Cuando tengo la forma de mi alma, es cuando digo, no me faltará. Porque yo sé, ya no lo sé, es que el que está en mí me ha dejado la forma de saber que no me faltará porque no escaseará. Eso es todo lo que venimos nosotros a buscar en nuestra vida. Llegar a esa forma donde hablemos con las palabras de aquel que está en nosotros, porque Él dijo que Él venía a hablar. Abre tu boca y yo la llenaré. Es decir, cuando tú estás hablando en nombre de Dios o en nombre de Cristo, no es solamente decir en el nombre de Cristo, es que tengas la convicción que tus palabras no salen de tu boca, de tu alma, porque tu alma es débil y es insignificante delante de aquel que es todo. Cuando empezamos a comprender eso es cuando sabemos que la nueva creación es la que gobierna nuestras vidas. Ya no en la debilidad, sino en la capacidad. Mis palabras no vienen de la debilidad mía, sino vienen de la capacidad de Dios. Ya no conozco que Dios es proveedor. Ya yo hablo como el proveedor. Ya yo hablo como aquel proveedor que está en mí. Es decir, no faltará. Esa es la palabra de Él, porque viene el Espíritu. ¿En qué capacidad puede alguien decir no faltará de sacar la harina en el lugar? Ninguna. Pero cuando tú hablas de parte de aquel que tiene la capacidad, esa es la fe en su manifestación y en su expresión. ¿Por qué? Porque tus palabras no son tuyas. Por eso necesitamos ir a darnos cuenta que no somos las mismas personas funcionando con apariencia de cristianos, sino es una nueva creación que no es igual a la débil y a la menospreciable que en la cual hemos vivido. Somos diferentes en todo y hablamos diferente. Cuando empezamos a hablar con las palabras de la nueva creación, entonces empezaremos a tener los resultados que provee la autoridad de la nueva creación. Pero si seguimos hablando y pensando como nosotros pensamos siempre, ¿qué resultados podemos tener? O sea, nos engañamos a nosotros mismos pensando que haciendo lo mismo tendremos diferentes resultados. Cuando estamos haciendo algo diferente, vamos a tener diferentes resultados. Pero si seguimos pensando igual y seguimos actuando igual, al final tenemos los mismos resultados. O creemos que ahora, ahora soy cristiano, por lo tanto van a venir cosas buenas, pero sigo hablando igual, sigo pensando igual y sigo actuando igual. ¿Qué resultado tengo? El mismo. Ahora hay una nueva creación. Ahora entonces voy a funcionar conforme a ella. Entonces voy a ver resultados diferentes. Si no, ¿de qué me sirve? Sigo en la misma mente débil, que todo me va a ir mal. Mira cómo está pasando esto. Mira lo que está sucediendo. Y todo por cualquier cosita que pase o cualquier mosca que se mueva,
la cosa está mala. Eso es la reacción automática de la naturaleza débil y sin capacidad. Porque cuando entendemos que Dios habla de la mente o de la naturaleza como algo inútil, algo que no es débil, algo que está indefenso, ¿para qué queremos vivir con ello? Cuando comprendemos cuál es nuestra naturaleza y que Dios nos está ofreciendo una nueva, caramba, esta es mi oportunidad. Yo quiero conforme a esa vivir. Y empiezo a hablar de la manera en la cual Dios me empieza a proveer la capacidad de hacerlo, porque quiero desarrollar un lenguaje diferente del que siempre he estado acostumbrado a funcionar. Quiero empezar a pensar con una mentalidad diferente de la que he estado pensando, porque siempre me han dado resultados malísimos. Quiero ver diferente. Quiero algo nuevo que me venga a traer paz, que me venga a traer gozo, que me venga a dar la seguridad de mi vida. Pero si no, no hay nada. Hay porciones donde dice, si sigues, el que se ocupa las cosas de la carne va a sacar corrupción. O sea, es la consecuencia. Pero el que por el Espíritu del Espíritu va a cosechar vida y paz. Por eso, cuando vemos los salmos, nos habla demasiado, no te impacientes, no vayas adelante, calma que las cosas van a cambiar. Porque nosotros también, como la naturaleza, esta naturaleza de la carne, es impaciente. Entonces, habla. Quiero hablar como Dios habla. Quiero hablar con la naturaleza de Dios. Pero queremos ver resultados como automáticos. No nos damos cuenta que también estamos hablando en algo que no es natural, sino espiritual. Por lo tanto, los resultados en lo natural pasan un proceso. Y el proceso es la firmeza de la procedencia de la autoridad con la que se habla. Es decir, que aunque empiezo a hablar conforme a lo que Dios habla y a la autoridad que Él me ha dado, no necesariamente van a cambiar las cosas automáticamente. Porque el que habla tiene que mostrar la convicción con la que habló, porque si habla. Siempre me acuerdo la viejita esa que llegó con un pastor y le dijo, pastor, ¿es cierto que si yo digo que ese monte se mueva, se mueve? Y dijo, sí, eso dice la Biblia. Y dice, gracias, pastor. Y se fue para su casa y le dijo a la montaña, muévete, que tenía enfrente de su casa. Porque le estorbaba una montaña que tenía ahí, porque no podía ver para un mar que tenía al otro lado. Y dije, muévete, montaña. Y ella no quería que se moviera. O sea, no se movía. Y llegó como a los 3 días con el pastor, le dice, pastor, yo se lo he dicho muchas veces, esa montaña no se mueve. Porque obviamente nosotros queremos ser así. Queremos que las cosas se muevan automáticamente y que pase. Pero esa no era fe, decirle a la montaña que se moviera. Porque yo no te digo que esa montaña no se pueda mover. Porque esa montaña se puede mover. Aunque podamos decir hay diferentes tipos de montañas, pero esa montaña se puede mover por la palabra que una persona diga. Pero la autoridad está fundada en la fe con la que se hable, y la fe no cambia según la vista. Por lo tanto, cuando tú hablas, estás hablando en lo espiritual, tienes que fundamentar tu convicción en lo que estás diciendo con la procedencia del espíritu, y tienes que sacar tu mirada de toda la perspectiva de lo que estás viendo. Porque no te sirve.
hablar las cosas nunca suceden en el momento, en lo físico. Pueden pasar tiempos y eso no va a pasar nada. Pero donde está fundamentada la palabra es de donde va a tener poder para moverse. Y aunque venga un proyecto y quiten la montaña con bulldozer, no necesariamente se tiene que mover, en algún momento se mueve. Es verdad. Porque el Señor manda que una compañía venga y remueva la montaña. Se removió la montaña. Pero se removió la montaña. No necesariamente que se arrancara y se tirara para el mar. Que puede pasar también. Pero digo, las cosas nosotros las queremos ver de un momento a otro. Porque queremos que las cosas funcionen como por arte de magia. Y esto no es magia. Esto es espíritu y es poder. Y está fundamentado en tu capacidad de creer. Porque Dios hace las cosas de un momento a otro y en un abrir y cerrar de ojos. Pero no es el objetivo hacer las cosas así. Porque lo que Dios busca es el crecimiento y la seguridad que tú tengas en lo que Él ha puesto en ti para que cuando funciones lo hagas con tal convicción porque llegue ese momento. Llegue ese momento en el cual ya tú no tienes que esperar. Porque tú creciste en tu convicción. Porque cuando tú le hablas a las cosas, es mentira que se lo vas a decir con tal 100% de seguridad. La duda va a estar ahí. Pero hay un porcentaje de duda. Hay veces que te atreves a decirlo y no lo quieres decir delante de la gente para no quedar burlado. Eso es duda. Pero hay quien se atreve todavía a decirlo delante de la gente. Pero hay un porcentaje de duda en lo que estás diciendo. Entonces Jesucristo cuando dijo que se podía mover lo que dijera que se moviera, dijo, si creyeres y no dudares. Es decir, hay un margen de duda en todo lo que tú hablas, aunque tú creas que lo estás diciendo, hay un margen de duda y tú lo sabes. Eso no existe que no pase un margen de duda. Quiere decir que en el proyecto de cuando dijiste a cuando lo recibiste es cuando tú debes de ir eliminando la duda con la fortaleza que debes de tener en la convicción en Dios. ¿Me explico? Hay un proceso cuando tú dices las cosas en Dios, siempre vas a decirlas en ese margen de duda, pero necesitas ir fortaleciendo esa capacidad al punto de decir, vas eliminando la visión terrena para establecer la espiritual. Entonces, es como en vez de ir menguando porque no ves los resultados, vas creciendo en la fe. Porque vas dándote seguridad de la autoridad en Dios. Ahí es donde llegas a establecer el poder, para que la montaña se mueva. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo queremos decir en la emoción, pero después de la emoción viene el decaimiento. Porque no pasó, no pasa en un mes, no pasa en 2 meses, no pasa en 3 meses. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Dime tú cuánto has eliminado el margen de duda que tenías. Por eso las cosas las debemos de llevar a donde empecemos a formar nuestro hombre interior. Empecemos a formarlo y a eliminar toda la basura, porque es basura. Y digo basura porque no nos trae sino muerte. Las cosas naturales y las cosas carnales, donde siempre estamos viendo las cosas en enfermedad, en debilidad, en incapacidad. Este profeta llegó y le habló por el Espíritu de Dios, porque le dijo, Dios dice, esto es lo que dice el Señor. Así que él estaba diciendo, estas son las palabras del Espíritu de Dios. Entonces, cuando decimos nosotros, esto es la palabra de Dios, si es la palabra de Dios, ¿a quién ha llegado la palabra de Dios? A nosotros. Es la palabra. Si ustedes ven a Jesucristo, Él nunca dijo, dice el Señor que te levantes.
Él nunca dijo eso. Los apóstoles nunca dijeron eso. Le dijeron, levántate. Lo estoy diciendo en el Espíritu o en el nombre de Jesús, pero les dijeron, levántate. Eneas, Jesucristo te sana. Haz tu cama, levántate y haz tu cama. Levántate. Es decir, nunca dijeron, Dios dice que te levantes. Ellos dijeron, en Dios hablo, levántate. Entonces vas desarrollando esa capacidad de que si tienes a otras personas alrededor, sepan que no viene de ti, pero que hablas en la autoridad del que está en ti, que es diferente. En el que trae un mensaje, decir Dios dice así, al que dice hablo en Dios, esto debe ser así. ¿Me explico? Así vas desarrollando la capacidad de hablar en la autoridad de Dios. Pero nosotros siempre tenemos miedo en eso. No, Dios dice. Porque no queremos hablar con la autoridad, pero debemos esforzarnos a ir desarrollando la autoridad del nuevo hombre. El nuevo hombre es completamente nuevo, diferente, piensa diferente, habla diferente, actúa diferente, se mueve diferente. Eso es lo que para nosotros es el éxito en la vida cristiana. Saber que no somos, vivimos en un cuerpo, pero somos una nueva creación. La nueva creación que Dios levantó para que en esa creación Él se pueda manifestar en esta tierra a través de todos sus hijos. Nunca, te voy a decir esto, pienses que Dios no se va a mover en una acción que tú tengas en fe. Te lo digo ¿por qué? Porque ahí trae Él su manifestación en la tierra. Es decir, no lo estás haciendo por ti mismo, sino por medio de Él. Es decir, que Él se está manifestando. Y cuando Él se manifiesta, lo hace por amor, pero lo hace para bien. Cuando entramos en eso, entramos más en seguridad. Saber que Dios realmente quiere manifestarse. Quiere confirmar tus palabras. Porque está claro y dicho que el árbol que está pegado, su hoja no cae. Y que nuestras palabras no iban a caer a tierra. Y quiere decir que caen a tierra cuando caen en vanidad. Sino deben de llegar a ser efectivas. Y eso es lo que Dios ha determinado para nosotros. Así que, igual que Jesús habló, vamos a decir nosotros, igual, con la mentalidad de que Él nos ha dado, siempre las cosas que creemos que son las que Dios quiere para nosotros. Sin temor, pero no te preocupes por la duda, porque tu labor es limpiarte de ella. Y conforme pasa el tiempo, vas a saber que menos funcionará en ti. Pero no quites la palabra nunca, cuando la arranques diciendo no pasó nada. No la arranques nunca. Afírmala. Y en la firmeza que le vas dando, va a ir saliendo la duda. Porque la duda no ocupará un lugar que llenará tu fe. Y tu fe se llenará cada vez que la afirmes, porque no eres movido por el tiempo. Cuando tú dejas de actuar en el tiempo, empiezas a ver que las cosas espirituales empiezan a funcionar mejor en tu vida. Así que no estás viendo que no pasa. Estás viendo que está pasando, porque la palabra de Dios está obrando. Es como cuando tú le das una palabra a alguien y es como la semilla de mostaza que llegó. Es como la porción de ¿cómo se llama? ¿Cómo fue? Que tú pones en la masa, la levadura. Es como la pequeña porción de levadura que tú pones en una masa que dice que fermenta todo el cuerpo. O como dice, tú pones una semilla y no sabes cómo germina y cómo crece, hasta que sale. Así es la fe y así es la palabra que llega. Tú siembras la semilla y hay un proceso de levantamiento. Por lo tanto, cuando pasa el proceso, tú no llegas a sacar la semilla, tú esperas que nazca.
le das un tiempo. Y después te das cuenta si la semilla era buena o mala. Y no vas a saber si la semilla era buena o mala hasta que dé el fruto. Pero el punto es que tu fe se va formando en la espera de las cosas que suceden cuando tú estás actuando conforme a la palabra que Dios manifiesta a través de ti. Habla con autoridad y no le tengas temor a la duda, sino que refuérzate en la creencia y en la seguridad, sin importar lo que estás viendo, y empezarás a ver resultados. Habla conforme al Espíritu y verás resultados espirituales. Habla con la carne y verás resultados de la carne. El que habla en debilidad, de la debilidad comerá. El que habla en enfermedad, de la enfermedad comerá. Y nunca se va la enfermedad porque siempre estamos hablando de ella. Por lo tanto, Dios nos dio una nueva creación. Todos morimos para que vivamos ahora aquel que murió por nosotros. De esa manera, la nueva creación tiene gloria. No quiere decir que no tenga batalla. Quiere decir que tiene el poder para llevarnos a la victoria. Amén. Gloria a Jesús. Así que solo voy a repetir nada más lo que dije aquí. Donde dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no lo conocemos así. O sea que ya no es la relación. Si personas conocieron a Cristo en su relación, dice, ya Él no está ahí. O sea, ya Él está en otra posición. Ya está transformado. Cuando Cristo caminó según la carne entre los hombres, caminaba en la misma debilidad de la carne. Puedo decirlo, no de debilidad en sentido de pecado, sino en la misma situación de la carne que era limitado. Mas después de ser transformado también, pues obviamente él aparecía, desaparecía, cosas que hacía que no estaban dentro de la capacidad de la carne. Así que si aún a Cristo, dice, conocimos o conocieron según la carne, ya no está así. Es decir, que dice, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros conocíamos a lo que éramos antes nosotros, ya no nos debemos tampoco nosotros conocer así. Empecemos a conocernos en el nuevo ser que Dios nos ha dado. Y ese conocimiento llegará para transformar el alma, para que sepamos, igual como crecimos como niños, viendo lo que vimos y oyendo lo que oímos para formarnos, también oigamos para recibir la forma del nuevo hombre. Por lo tanto, lo que se habla de la palabra debe de ser para formarnos en la nueva capacidad de vida y de levantarnos para no seguir nunca más en esa debilidad de muerte. De ahora en adelante, somos lo que Dios dice que somos, aunque veamos otra cosa. Porque no estamos viendo con la mente natural, sino con la espiritual. Amén. Gloria al Señor. Así que gracias, Padre. Te doy por tu voluntad, Señor, en nuestras vidas y por la obra que has hecho. Esto, Señor, nos constriñe, pensando todas estas cosas, como Dios y tú, Señor, has hecho posible que ahora vengamos a actuar de una manera diferente para buscar resultados diferentes. Ahora actuamos en la vida para ver vida. Actuamos en el poder para ver el poder. Señor, gracias. Gracias porque andamos actuando en la paz para ver tu paz y tu gloria, Señor. Gracias porque hoy nos alegramos en el conocer que tu voluntad ha llegado para traernos vida y gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Espíritu de Jesucristo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Gloria a Jesús.